Hola, mi nombre es Guadalupe Contreras Ramos, soy del segundo semestre de Pedagogía y les voy a presentar la línea del tiempo de la educación de México. La historia de la educación de México comienza en la época prehispánica, con el asentamiento de los olmecas, los mayas y los aztecas. Se destacaron por sus creencias y costumbres. Sus avances fueron la escritura, la arquitectura y el calendario. Tenían dos escuelas, la calmeca y la tepochcali. Se basaban en la religión. Nos vamos al siglo XVI, con el descubrimiento de América en 1492, donde la educación era impulsada por frailes y franciscanos. Se hizo obligatoria la enseñanza a leer y escribir. En el año 1519, con la conquista de México, se fundaron escuelas en Texcoco. Se fundaron dos tipos de colegios, una para transformar a los hijos de la nobleza y otro para la gente de los hijos plebeya. Juan de Zumárraga funda escuelas en Texcoco, Cholula y Coyoacán. La utopía educativa de Vasco de Quiroga era la educación de los criollos, mestizos e indígenas, el ideal educativo de la contrarreforma religiosa tridentina y su impacto en el clero. La Universidad de México contenía 7 cátedras. Llega la orden jesuita a la Nueva España, bajo el mandato del padre Pedro Sánchez. En el siglo XVII había un interés del gobierno por aumentar su participación en la enseñanza. Hubo una manifestación cultural por parte de Sor Juana Inés de la Cruz y Sigüenza y Góngora. Impulsó la urgencia de castellanizar a toda la población. En el siglo XVIII se contribuyó a los indios la fe católica y se promueve el establecimiento de las escuelas de castellano. Se expulsa a los jesuitas. Aparecen las primeras instituciones laicas. Este siglo fue influenciado por las ideas de Ilustración. El gobierno crea colegios, universidades y las primeras escuelas de educación básica gratuita. En el siglo XIX, bajo el mandato de Benito Juárez y Porfirio Díaz, se incorpora la idea de educación. En la Constitución se asientan las bases del sistema educativo español. Lucas Alamán decía que sin instrucción no podía haber libertad y que la base de la igualdad política y social era la enseñanza elemental. Se educaba la educación a las necesidades del país. En 1833, Valentín Gómez Farías establece la reforma liberal, donde quita los privilegios del clero, debilitando el poder económico de la Iglesia y el poder del ejército. Fue propuesta por un congreso de liberales y bajo el permiso de Antonio López de Santana. Se crea la Dirección de Introducción Pública por Gómez Faría. Se abre oposiciones para aprobar libros de texto. Nacen las escuelas normales. Se expide el Plan General de Enseñanza. Se establece el artículo 3 de la Constitución, donde dice que la enseñanza es libre. Se promulga la Ley Orgánica de Instrucción Pública, donde se establecía la educación primaria gratuita y obligatoria para los pobres. Gabino Barrera trae los principios del positivismo a México a principios del siglo XIX. Según Barrera, la educación debía ser liberal. Joaquín Baranda diseñó un sistema nacional de educación, fundó escuelas normales que tenían la facultad exclusiva de expedir títulos para la enseñanza y crea el preescolar para clases acomodadas. Cuando llega Justo Sierra, expandió la educación a todos los sectores sociales y elevó los niveles de escolaridad. Afirmó que el deber de los padres de proporcionar la educación a sus hijos tiene un fin social. Creó la educación de instrucción pública y funda la Universidad Nacional de México. También se introducen las nuevas corrientes pedagógicas de Europa con la llegada de Rexamen y Froebel. 20. Se crearon las escuelas rudimentarias. Su finalidad era la enseñanza para hablar, leer y escribir castellano. Estas escuelas fueron consideradas como el primer método para la alfabetización de todo el país. Se crearon diversas políticas educativas y todos los esfuerzos del siglo XIX se consolidan en el siglo XX, donde la educación pasa a ser laica, obligatoria y gratuita. El Congreso estableció la prohibición del clero y asociaciones religiosas. Se desarrolla el proyecto de educación rural, donde se propuso alfabetizar al 80% de la población que no sabía leer ni escribir. Surge la Secretaría de Educación Pública, SED, bajo la dirección de José Vasconcelos, la instalación de bibliotecas, la edición de libros de texto gratuito. La SED crea la escuela secundaria como una nueva institución educativa al servicio de la adolescencia. La Universidad Nacional de México obtuvo su autonomía. Esta fue plena y se extendió al plano financiero. En Puebla se crean escuelas secundarias técnicas en Chapuzco. Se modifica el artículo 3 de la Constitución y se establece una política de Estado para carácter socialista a la educación y obligar a las escuelas privadas a seguir los programas sociales. Se funda el Instituto Politécnico Nacional. Se reconoce el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, como el único organismo representativo en todo el Magisterio Nacional. Se crea la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior
Añuis. Miguel Alemán inaugura la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1958 a 1970, con Adolfo López Mateo y Gustavo Díaz Ordaz, se formula el plan de 11 años y se distribuyen los libros de texto gratuito, se unificaron los calendarios escolares y se intentó modernizar la administración. Se crea el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. En 1941 se estableció que la educación es un servicio de carácter público que ejerce el Estado. Se funda la Universidad Pedagógica Nacional. Se crea el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP. Se presenta el Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deportes. Se implementa la educación a distancia debido al terremoto que sacudió a México. Se hace obligatoria la escuela secundaria y su correspondiente da cambio al artículo 3 de la Constitución. Se implementa el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en el Servicio, PRONAP. Se promovieron importantes avances en la tarea de elevar la calidad de la educación básica mediante la consolidación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. En 1997 se pone en marcha el proyecto de la red escolar a través del proyecto Red EDUSA. Se fomentó la participación del Centro Nacional de Evaluación, CENEVAL. Se diseñó e implementó el programa La Gestión en la Escuela Primaria, que se inició con carácter experimental. Estos hechos importantes fueron bajo los gobiernos de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Emilio Portes Gil, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo López Mateo, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Ahora nos encontramos en el siglo XXI, ampliando la educación con algunos programas bajo el mandato de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se inicia el programa Escuelas de Calidad. Entra en operación el PRONAVES, que era beca para estudiantes. Se implementó el programa Enciclomedia por Felipe Bracho Carpizo. La educación preescolar se hace obligatoria. Se implementan escuelas de tiempo completo. Se promueve el aprendizaje por competencias. Entra el programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros. Se impulsa el desarrollo y utilización de tecnologías de información y comunicación, TICS. Frida Díaz Barriga aporta la metodología básica de diseño curricular para la educación. Laura Frade Rubio desarrolla las competencias de educación de preescolar hasta bachillerato. El 3 de diciembre de 2012, a 2 días después de haber asumido la presidencia, Enrique Peña Nieto firma con los 3 principales partidos políticos el Pacto por México, donde anuncia la educación de calidad y con equidad. Esa reforma educativa proponía fortalecer el papel de la educación para reducir la desigualdad social. Buscaba llegar a las zonas más pobres del país, que garantizaba la educación pública, laica, gratuita y obligatoria. Hasta el ciclo escolar 2016-2017, la cifra de escuelas era de 243.480. Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa para modificar la Constitución y cancelar la reforma educativa implementada por el expresidente Enrique Peña Nieto. Se le denomina Nueva Escuela Mexicana. Su objetivo es el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, así como el fomento del respeto de los derechos, de las libertades y de una cultura de paz. En este año 2019 se pone en marcha la reforma de la Nueva Escuela Mexicana. En su plan y programa de estudios se incluye conocimientos y capacidades relacionados con las perspectivas de género. A lo largo de los siglos, la educación ha tenido muchos cambios, programas, avances y reformas, buscando una mejora, siendo así la educación un proceso de socialización de las personas, a través de la cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales para una educación de calidad. Esta fue mi línea del tiempo, les agradezco su tiempo.